Muy buenos días, vamos a ver el día de hoy eh, la clase práctica relacionada con interpolación y regresión y vamos a ver las técnicas en MATLAB para implementar estas dos técnicas numéricas muy importantes que se aplican muchísimo en el área de ingeniería química, igual en muchísimas otras áreas del conocimiento. Entonces vamos a empezar por lo que es interpolación y vamos a ir abriendo MATLAB y lo vamos a ver mediante un problema. ¿Ok? Entonces recordemos que interpolación está, nosotros vimos las técnicas de Newton y de Lagrange, que prácticamente son dos polinomios distintos. En el caso de Newton se basa en la serie de Taylor truncada, y en el caso de para un determinado polinomio, y en el caso de Lagrange pues aplican ahí una ecuación que se hace en la productoria de, la, de un polinomio de orden en dependencia del orden que queremos ajustar, si es de orden 2 o de orden 3, por ejemplo. Vimos que ya hacer interpolación mayor a una cúbica no tiene mucho sentido, porque en el caso de la cúbica la curvatura de los puntos se, se ajusta muy bien para 4 puntos. Entonces interpolar incorporando más de 4 puntos ya como que no es tan necesario, pues se llega a una aproximación muy buena con la cúbica. Incluso una cuadrática nos puede servir, y la lineal, que es, digamos, la básica. Entonces vamos a ver la interpolación lineal, vamos a ver en qué casos conviene, en qué casos no, y vamos a explorar el comando inter1. Inter de interpolación, y 1 se refiere a una sola variable. Cuando tenemos, de hecho, ¿verdad? Aunque aquí estamos expresando lo que son para dos variables, y en función de x aparecen una variable independiente. La y es variable dependiente. Entonces, es cuando tenemos datos x versus y. Entonces la sintaxis es la siguiente, como la reporta MATLAB. Nosotros necesitamos expresar el vector de datos. ¿Ok? Entonces, en este comando, nosotros queremos encontrar un punto intermedio dentro de los datos. Entonces nosotros proporcionamos el vector de datos en x, el vector de datos en y luego el valor de x que nosotros queremos interpolar. Ok, supongamos que queremos hacer la interpolación lineal más sencilla. Tenemos un dato en x igual 1 y en x igual 3 y los respectivos valores de y queremos interpolar en el punto 2. Entonces aquí pondríamos el vector de x, de y aquí le pondríamos el punto que se quiere interpolar, que es el punto 2, y luego vendría el método. Si nosotros tenemos muy poquitos datos o solo dos datos, recuerden que por dos datos solo se puede pasar una línea recta. Si tuviéramos tres datos, ya ahí sí podemos hacer una interpolación cúbica, y si tuviéramos, perdón, cuadrática. Y si tuviéramos cuatro datos, ahí es donde se puede aplicar una cúbica. ¿Y cuáles son los métodos que tenemos? Lineal, se especifica así escribiéndolo en inglés. Linear, tenemos otro que es por el punto más cercano, que es nearest. Esta de hecho es como que fuera una de orden 0 y la de lineal es de orden 1. Entonces esta no tiene muchísima aplicación en sí. Vamos a ver qué pasaría con esta de acá. Y esta también es parecida, que es al siguiente vecino. O sea que prácticamente la interpolación entre 2 y 3, él agarra el que esté más cercano. O si fuera entre 2.5, entonces toma el valor de 3. Entonces ahí solo está copiando el dato de y, en realidad no está haciendo una interpolación. Estas dos se consideran, ¿verdad?, como de orden 0. No tienen mucha aplicación. Y esta es la previa también, igual, ¿verdad? Siguiente o previo. Y las que vendrían a ser más importantes serían la lineal, que es la básica, que yo les explicaba que muchas veces nosotros lo que tenemos es un comportamiento no lineal y lo que queremos es seguir la trayectoria de la curva. Entonces en este caso tenemos la opción de cúbica, y acá, ¿verdad?, PChip en este caso también es parecida, es similar a la cúbica. Y la que tenemos
Spline, que es una especial que trae MATLAB, que es la que trata de ajustarlo mejor a la curva y te va acotando cada tramo de los datos y te hace un ajuste dinámico muy interesante. Entonces, esos serían los métodos. Si se fijan, la cuadrática no aparece acá, pero con la cúbica y la lineal resuelve muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo y dice así: la siguiente tabla contiene una parte de los datos de presión de vapor del propano. Use interpolación para encontrar la presión a temperaturas de 100 y 70 grados Fahrenheit. Si se fijan, 70 aquí está oculto el valor y en 100 está oculto también. Entonces queremos interpolar para sacar esos valores y lo vamos a hacer primero con el caso lineal y después con el cúbico. Si se fijan, tenemos suficientes datos, tenemos bastantes datos, son como 10 datos para que podamos hacer cualquiera de los métodos. Entonces vamos a irnos a MATLAB, vamos a darle clic en nuevo script y vamos a hacer, ¿verdad?, interpolación para el ejemplo 1 del laboratorio 5. Okay. Voy a asociarme, vamos a minimizar acá. Sí, estaba asociándome que estuviera grabando. Entonces, ahora vamos a recuerden, ¿verdad? Esto es muy importante, que yo les sugiero que ustedes le pongan la fecha o comienzan con el nombre, ¿verdad? Hecho por y la fecha. Entonces, en este programa va, si ustedes quieren ser más específicos, ¿verdad?, explora el comando interp1 para realizar lineal y cúbica. Entonces, siendo más específicos, ahí ya ponemos para qué sirve este programa y vamos a empezar colocando los datos que tenemos acá. Entonces vamos a poner esto a un ladito de la pantalla y nos vamos con PowerPoint para tenerlo aquí a un lado. Entonces, si se fijan, la temperatura va de 30, 40, 50, de 10 en 10 hasta llegar a 120. Una manera de hacerlo sencillo es decirle, ¿verdad?, que la temperatura va a ser igual. Empezamos desde 30, perdón. Vamos de 10 en 10 hasta llegar a 120. Punto y coma. Y para la presión, ahí sí lo vamos a introducir manualmente. Tenemos 66.3. 78, 91.8, 107.1. Claro, aquí hay un detallito, sí, chicos, que se me olvidaba. Los valores que no aparecen, como los vectores tienen que coincidir, el de X, que sería la temperatura, y el de Y, la presión, estos vectores tienen que coincidir. Entonces no se introducen los valores de 70 y de 100, porque son los que queremos calcular. Entonces aquí vamos a ver, una manera de hacerlo sería que le indiquemos que va a ir desde 30 a 60, de 10 en 10, y luego iría, vamos a ver si así me lo admite, 80. Aquí de hecho tendríamos que usar corchete, para explicar el vector. Entonces 80, 90 y luego 110 y 120. Entonces aquí sería de 30 a 60, 10 en 10, luego viene 80, 90, el de 100 no va, y luego iría 110 y 120. Y aquí vamos a colocar los valores que son 66.3, y ahí vamos, 107. Después venía 142.8, 164, 213 y 240. Cerramos corchete, punto y coma. Vamos a ver, lo vamos a ejecutar y vemos que la presión y la temperatura
tienen un tamaño de 1 por 8, entonces tienen el mismo tamaño, estamos bien, introducimos bien los datos. Y ahora volvemos acá al script. Igual, ¿verdad? Tenemos activada la opción para que al acercar el cursor a la variable, él nos muestre el tamaño y los valores. Miren acá, por ejemplo, esto es súper útil. Presión 1 por 8, temperatura 1 por 8. Tienen las mismas dimensiones y es como nosotros lo estamos facilitando. Eso básicamente es lo que se requiere, introducir los valores. Y ahora venimos, ¿verdad? Interpolación lineal. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el comando inter 1. Entonces, ¿qué queremos conocer? La temperatura al valor de 120. Entonces le vamos a llamar la temperatura 1, que va a ser la de 70, perdón, y la temperatura 2 va a ser la de 100, que son las que se desconocen. Entonces le decimos que T1 va a ser igual a inter 1, y aquí colocamos los valores del vector X, que es la temperatura. Me disculpan, acá un detallito, que en realidad lo que queremos encontrar es la presión. A esta le vamos a llamar presión 1 y esta le vamos a llamar presión 2. Entonces acá en realidad es la presión, que es la variable Y. Entonces P1, y colocamos los valores de temperatura, presión con los vectores que tenemos, y luego le decimos, ¿verdad?, cuál es el valor, a qué temperatura que yo quiero calcular la presión. Entonces en este caso vamos a declarar previamente que T1 es 70, la temperatura a la que yo quiero encontrar inicialmente. Le ponemos T1 y aquí viene el método. Yo quiero primero lineal, creo que se escribe linear ahí. Ok, lo vamos a dejar sin darle el punto y coma para ver qué valor me da como resultado. Dice que es 124.95, tomando en cuenta el comportamiento lineal, y según los datos reales es 124, entonces anda bastante bien la lineal, ¿verdad? Un detalle que también se me ha olvidado mencionarle es que sería muy bueno que nosotros inicialmente grafiquemos los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle plot que grafique temperatura versus presión, y le vamos a poner que sea círculos azules conectados con un guión para que me muestre tanto los puntos como la línea. Vamos a ejecutar el programa nuevamente y ahora nos va a mostrar el gráfico. Miren que el comportamiento en sí no es lineal, sigue más o menos un modelo de un crecimiento exponencial. Por lo tanto, aunque aparentemente aquí ustedes ven que se van conectando entre sí los puntos, entonces acá, ¿verdad?, este es para 70, es donde nosotros queremos encontrar el valor, y lo que hizo prácticamente es encontrar acá en el punto donde está esta línea cuál es el valor lineal. Hay un pequeño error, como pueden ustedes observar, pero eso es debido a que la interpolación lineal es la que más error da. Es el método, digamos, más con menor orden de exactitud. Entonces ahora viene, eso dependiendo ahora de la curvatura de la función. Vamos a hacer la siguiente interpolación para temperatura 2, que sería igual a 100 Fahrenheit. Y en este caso, ¿verdad?, vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora hacemos la interpolación para la temperatura 2, siempre con el método lineal. Entonces vamos a ver, le voy a quitar el punto y coma para que muestre en pantalla. Le puse T12, dice, sí, aquí T12. Entonces dice que es 188.5 la interpolación lineal. Recuerden, entonces ponemos el vector de datos y luego ponemos el punto donde nosotros queremos encontrar el valor, ¿verdad?, para X igual 100 Fahrenheit en este caso, y dice que es 188. Vamos a ver según los datos reales, 187 dice que son según los datos reales. Ok, entonces vamos a hacer
Ahora lo mismo, pero para el caso de la cúbica. Entonces venimos y vamos a copiar igualito, nada más que acá le ponemos cubic. De hecho, no es necesario volver a declarar temperatura 2 y temperatura 1. A esta le podemos llamar P1L y P2L, y este a P1C para indicar que es la cúbica, y este también para indicar que es la cúbica. Ok. Aquí dice MATLAB que sugiere que nosotros utilicemos, en vez de cubic, porque va a cambiar en una futura versión de MATLAB, que utilicemos pchip, que de hecho es la misma cúbica. Entonces se lo vamos a cambiar y vamos a ejecutar. Vamos a quitarle el punto y coma para ver rapidito en pantalla. Según la cúbica dice que es 124.14 y 187.68. Está un poco más cercana que la otra. Entonces 124.14, si se fijan, está más cercana a 124, y 187 está más cercana a su valor real. La cúbica sigue la curvatura. ¿Qué sucede si en este caso, chicos? Lo que pasa es que los datos están tomados de tal forma que no se logra, ¿verdad?, con esta separación decir la gran ventaja que tendría la cúbica, porque si se fijan, los datos según cada tramo tienen más o menos una conexión con una línea recta, pareciera, pero si ustedes lo ven desde el punto de vista general de todos los datos, ellos no tienen un comportamiento lineal, sino que va un comportamiento más o menos exponencial. Entonces a la larga, pues la cúbica va a ser mejor. Si tuviéramos menos datos, definitivamente se vería la incidencia de la diferencia con la lineal y con la cúbica. Pero en este caso, siempre que ustedes vean que hay una curvatura, yo les sugiero que ustedes hagan la interpolación cúbica, teniendo la herramienta, ¿verdad? Acá es muy bueno. Entonces ya con esto exploramos el comando inter1. Igual serviría si nosotros tuviéramos, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Ahora, supongamos que solo tenemos, como suele pasar a veces, dos pares de datos. Digamos que tuviéramos solo el dato de 30 y 120, los extremos, y yo quiero encontrarlo a 80, por ejemplo, el valor a 80. Entonces vamos a limpiar acá, limpiar pantalla, para hacer el ejemplo de qué pasaría si yo solo tengo los datos a 30 y 80. Entonces le vamos a llamar, en este caso, vamos a ponerle X, va a ser solamente 30 y 120, como en las interpolaciones lineales clásicas, que solo tenemos dos puntos, y acá el vector Y sería 66.3 y 240. Claro, me hace falta un detalle. Si yo quiero aplicar una cúbica, necesito más datos. Entonces vamos a buscar, bueno, lo vamos a hacer así primero, para sacar cuánto sería la desviación con respecto a la lineal. Entonces vamos a ponerle ahí, Y1 va a ser igual, interpolación 1, y aquí pondríamos X, la variable Y el punto donde yo lo quiero encontrar. Entonces en este caso sería 80, y el método sería lineal. Vamos a ver qué resultado me arroja. 162.8. Esto es como que yo uniera solamente, vamos a quitar este float, como que yo uniera solamente los puntos extremos, ¿verdad? Entonces aquí se nota la desviación porque la gráfica tiene una determinada curvatura.
Entonces, si yo solo aplicara interpolación lineal entre los extremos, me haría una desviación bastante grande con respecto a 142 que tenemos ahí. 162 y aquí me da 142. Por supuesto, tengo un gran error porque estoy tomando los extremos y no estoy considerando el resto de los datos. Ahora, si tomáramos cuatro valores, digamos a 30, 50, 90 y 120, entonces 30, 50, 90 y 120, vamos a poner acá sus respectivos valores de Y. Ya pusimos 30, entonces para 50, 91.8, para 90 sería 164. Y ahora sí vamos a aplicar y le vamos a decir, en el caso de Cúbica o P-Chip, que me dé el valor. Entonces ahora tomamos 4 datos. Ven, entonces ya no serían solo 2 datos. Y según la curvatura me da 143.51 a 80. Acuérdense que la lineal anteriormente me daba 162 y pico. Mientras que en este caso 143.51. Comparándolo con el valor 142.8 estamos bastante bien. Entonces, cuando tenemos sobre todo una separación de datos más grande, la cúbica da una precisión mucho más alta que la que da la lineal. Ok, entonces siempre que se pueda, ustedes les recomiendo que apliquen la cúbica porque casi todos los datos siguen un comportamiento no lineal. Aunque lo siguieran en comportamiento lineal, la cúbica no les va a dar un error porque tiene pues mayor precisión. Entonces va a darle lo mismo que la lineal si los datos siguieran un comportamiento lineal. Yo les sugiero que ocupen siempre pues que se pueda y tengan suficientes datos la cúbica. Entonces con esto hemos explorado el comando interp1. Si ustedes se fijan, no es complicado. Necesitamos declarar los vectores de la variable x y la variable y. Luego el valor en la que queremos nosotros encontrar ese determinado punto, y ese pasaría a ser el valor de y que estamos interpolando. Y acá le concluimos con el método que queremos, si es lineal, si es cúbico. Vamos a ver después un poquito en qué significan los otros de ahí, pero los que tienen mejor aplicación son esos dos. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente problema. Ya logramos interpolar para una variable. Vamos a ver ahora cómo hacerlo para dos variables. Ok, que este es un caso un poco más interesante. Es menos común que la interpolación de una sola variable, pero sí tiene muchas aplicaciones y es muy interesante. Entonces el comando interp2 es muy similar, nada más que ahora tenemos x, y y z. Entonces tenemos que poner los vectores x, el vector de y, el vector de z, que para MATLAB él utiliza la variable v, ¿verdad? Eso es lo curioso, pero no importa, esto es como que fuera z. Y acá antes teníamos solo x y y darle un valor para x. Ahora, como tenemos dos variables, x, y, el vector de z, y luego necesitamos especificar un punto en esa malla para x y un punto para y. Y luego viene el método, y con eso vamos a predecir el punto para z. Ok, y aquí solo existen estas: la lineal, la cúbica, spline y la más cercana, al vecino más cercano. Entonces vamos a explorar eso. Vamos a ver más o menos cómo, con este ejemplo de acá, vamos a copiar esto de aquí, porque ahora vamos a hacerlo para el ejemplo 2 y le decimos que vamos a explorar el comando interp2. Entonces miren qué pasaría aquí. MATLAB tiene una función que se llama pix. Cuando queremos generar una función para estudiar interesante, escribimos simplemente pix, que es de picos. La vamos a utilizar en optimización también. Y acá esta función, si se fijan, tiene algo curioso. Tiene una, por así decirlo, ¿verdad?, una montaña, un valle, una montañita pequeña
son 2 de hecho, y tiene 2 valles más. Entonces aquí podemos estudiar todos los puntos máximos, mínimo, máximo local, máximo global, mínimo global, y los puntos CIA, que son estos puntos que están por acá, que los vamos a ver en su respectivo momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta función que pasaría si nosotros la graficamos con pocos puntos. Entonces nosotros vamos a copiar de hecho todos estos comandos de acá, ya les voy a explicar qué es lo que hace. Entonces, esta función genera un vector de X y Y con solamente 10 puntos. Ok. Entonces, si nosotros graficáramos simplemente mesh X, Y V, nos daría lo siguiente. Con solo 10 puntos, ese gráfico de ahí, vamos a hacerlo con surf, chicos, para que se vea mejor coloreado. Mesh le hace la malla y surf le hace con color. Entonces miren qué pasaría en ese mismo gráfico si apenas tuviéramos solo 10 puntos, ¿verdad? Se ve como que muchos polígonos, en vez de verse más suavizadas las curvas. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas que ofrece la interpolación? Tiene como ventaja que yo puedo, con estos puntos que yo tengo acá, encontrar, ¿verdad?, puntos intermedios para que esta malla se me haga como lo tenía inicialmente. Supongamos que esto es lo que yo tengo y que se ha perdido información. Entonces yo puedo mejorar esta información. Miren cómo se ve ahí todo feo en la parte, ¿verdad?, que o sea, hay poca información. Y yo puedo suavizar mejor esta imagen. ¿Cómo lo haremos? Haciendo, ¿verdad?, que que en X y Y, si se fijan, vamos a ver desde dónde va desde 3 a menos 3 y para Y es de menos 3 a 3. Y si se fijan, lo que tenemos acá simplemente son puntos, 10 puntos, ¿verdad?, a lo largo de esa rejilla. Para que se vea mejor, entonces yo creo más puntos para X y Y. Si va desde menos 3 hasta 3 con punto 1 y estoy metiéndole sería 70 puntos más o menos. En vez de tener 10 puntos, le vamos a meter 70 puntos intermedios acá, a lo largo de X y a lo largo de Y. Y lo que vamos a hacer con interpolación es determinar esos puntos. ¿Cómo sería? Ahora, en vez de tener esta línea recta que me una estos dos puntos, tendría mayores puntos que predigan a lo largo de esta línea cómo sería el comportamiento. Entonces, al hacer esto, vamos a meterle aquí el método. Vamos a dejar eso y le vamos a poner que me haga la interpolación lineal. Linear. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los vectores X, Y y V originales y aquí le metemos. Fíjense que es interesante la interpolación en MATLAB porque anteriormente nosotros hicimos para un valor puntual de X y un valor puntual de Y, pero él te puede hacer todas las interpolaciones al mismo tiempo para un vector grande de X y un vector de Y, que es lo que tenemos acá, un vector de 70 puntos o 71 puntos, y aquí también para todos esos 71 puntos él te va a hacer la interpolación y te la va a graficar. Veamos qué pasaría. Acá no le estamos pidiendo un valor en específico, ¿verdad? Miren lo que sucedió. Le metimos más puntos y aquí hizo la interpolación. ¿Por qué todavía le vamos a poner surf? Mejor, ¿verdad? ¿Por qué todavía se ve qué es lo que sucedió? La interpolación lineal tiene sus debilidades. Entonces miren que aquí esta montañita me quedó plana, ¿verdad? Acá también me quedó un poquito plana porque es lo que hace la interpolación lineal. En 3 dimensiones quedaría un poco más así. Está mejor porque se ven un poco mejor más parecido al original. Pero como es lineal, entonces él
En este caso, imagínense que no se ve la parte superior de acá. Algo similar con los valles. Entonces, la lineal en este caso no es lo óptimo. Vamos a probar con cúbica. Y miren qué pasa con la cúbica. Ahora sí se ve todo redondeado. Sigue la curvatura. Ahora esto que era como una meseta, esta montañita, ahora sí tiene toda su curvatura y prácticamente ahí los datos, miren, los tenemos como la gráfica original. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento. Entonces, chicos, acá pueden ver las grandes ventajas que tienen, sobre todo para interpolación, lo que es la interpolación cúbica y en 3 dimensiones. Miren qué bonito que es no solo ver todas estas aplicaciones en una dimensión, sino o dos variables, sino con 3 variables, ¿verdad? Entonces también vamos a hacer un ejemplo propio ahorita. Esta función pix que trae MATLAB es muy interesante. Vamos a hacerlo con otra función nosotros, además de esto, para que practiquen. Entonces miren qué bonito que ustedes pueden meter. De hecho eran 61 valores, dice que más la cuenta. Entonces pasamos de tener solo para 10 valores ahora para 61. Entonces eso mejora. Fíjense que hay muchas aplicaciones interesantes de esto, muchachos. Yo les voy a decir qué se está haciendo actualmente. De hecho, desde antes, desde que utilizamos programas como Photoshop, ustedes se han fijado que se puede corregir lo que es en las imágenes, eliminar el ruido, ¿verdad? Mejorar la claridad, por ejemplo. Y todo lo que utilizan ellos son técnicas de interpolación para que de un píxel a otro píxel, ¿verdad?, se mejore esa calidad de color, o indague cuál es el color que está ahí presente. Entonces en ese caso utilizan, ¿verdad?, matemáticamente le dan un valor asignado a cada píxel, y luego lo que hace es que vos seleccionas el área, por ejemplo, también que querés eliminar alguna imperfección, y lo que hace es rellenártela. Digamos que esa área es como que nosotros acá desactivemos estos valores. Entonces lo que hace ese programa sería interpolar para sacarte cuáles serían los valores en dependencia del color que tenés a este lado, el color de este lado, de todo alrededor, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, y por eso es que se ve así mejorado todos estos programas de software. Hay un video muy interesante que yo vi hace unos días en YouTube, que tal vez ahí se los dejo en la descripción, el enlace, que es cómo han logrado con la tecnología actual mejorar películas muy viejas, de las más antiguas que hay, que habían grabado, de por ejemplo cómo era Nueva York o París en el siglo antepasado, ¿no? Inicios de 1900, ¿verdad? Entonces, o finales de 1800 tal vez. No estoy ahí muy claro, ¿verdad?, de cuándo comenzó esto desde la fotografía y tal vez a inicios de lo que es grabación de imágenes, sí ya fue tal vez a inicios del siglo pasado, pero está obviamente con fotogramas muy bajos en los videos, y la edición no había color. Entonces con todas estas características le han podido poner color a las imágenes y mejorar la calidad a un nivel de fotogramas. En vez de tener 20 fotogramas tal vez o 10, lo mejoraron a 60 fotogramas por segundo, que es lo que nosotros manejamos actualmente, y se ven con una fluidez como que si lo hubieran tomado con una cámara moderna. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y también les explican cómo utilizan la interpolación para, por ejemplo, unas 10 fotografías que vos tenés de un objeto en movimiento o una persona saltando, cómo hacen para crear los fotogramas intermedios, predecir cuál sería el movimiento, dónde estaría ubicada la persona o un balón, ¿verdad?, que va cayendo, y te lo crea, lo genera. Y es algo genial para evitar las pérdidas de calidad y todo eso. Entonces estas son aplicaciones muy interesantes que tienen también la interpolación.
Les sugiero que lo vean, pues ahí se los voy a dejar también, es muy interesante. Pero de esa manera. Ahora también, chicos, tenemos, además de esto, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ponerle acá, vamos a dejarlo comentado esto, porque aquí yo les traigo también bueno, vamos yo creí que lo había, sí, lo tengo aquí, el programita, ya se lo muestro. En guías de aprendizaje, regresión 3D. Ok, entonces ya abrimos el programa y ahora tenemos acá, miren lo que hacemos acá. Vamos a darle valores a X y Y desde 1 hasta 10 y vamos a generar una matriz de 10 por 10. Este es un detalle también que les quiero explicar. Para graficar en 3 dimensiones, yo puedo especificar, por ejemplo, X va a tener 10 puntos y Y 10 puntos. Por lo tanto, Z se me va a hacer una matriz de 10 por 10, porque los valores que yo tengo que especificar de Z van a estar indicados, ¿verdad?, para todos esos puntos de X y Y. ¿Cuántas combinaciones tengo ahí? Desde 1 hasta 10 para dos variables. 10 por 10, 100. Entonces, con este método, con el for, como yo se los enseñé en programación, ustedes pueden crear una función en Z. Entonces, desde 1 hasta 10 y desde 1 hasta 10 para ambas variables, Z va a ser seno de X más coseno de Y. En otras palabras, ¿verdad?, lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a ponerlo hasta acá y vamos a ejecutar esta partecita. Miren cómo se vería con solo 10 puntos seno de X más coseno de Y. ¿Verdad? Que algo así como, esta función se parece como en las cajas de donde vienen los huevos, ¿verdad?, las cajas de cartón. Entonces tienen, si se fijan, sí se observa bastante bien la forma, pero aún así tiene o sea, es mejorable, se ven mucho los polígonos. Entonces, en el caso de Mesh, ¿cómo mejora? Vamos a hacer las dos figuras ahora para que las comparemos. Miren, Mesh te da la estructura como que fueran acá los alambritos de acá, y esto te da las caras coloreadas. Este sería Mesh y este sería Surf. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica que nosotros queremos sacar un valor. Si solo fuera un valor, entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Ustedes saben que tenemos desde 1 hasta 10, 1, 2, 3, 4. Entonces queremos saber en el punto para X 5.5 y para Y 4.5, ¿cuál sería el valor de Z? Ok, esto es para un solo punto. Entonces vamos a hacer para acá. Vamos a ver la gráfica. Entonces acá ustedes pueden ver de que yo le di para 4.5 en X, que está por acá. Se fijan, 4.5 es un valor intermedio ahí. O sea, en este punto exacto a la mitad, 4.5 y 5.5, ¿cuál sería el valor? Entonces, esa es una interpolación lineal. Entonces me saca, según este plano, cuál es el valor intermedio. Acuérdense que aquí ya no es una línea que estamos ajustando. Una interpolación lineal lo que hace es conectar cada 4 puntos con un plano en 3 dimensiones. Entonces acá estamos sacando el valor intermedio de este plano con ese comando, y pueden ustedes observar que el punto queda justo a la mitad porque hay parte por abajo y parte por encima. ¿Ok? Entonces esto es especificándole un solo punto. Entonces vamos a hacer lo mismo pero dándole más valores, y que él cree una malla con más puntos intermedios, de tal manera que en vez de que se vea así como un plano, se vea mejor. Y vamos a predecir esos puntos con interpolación. Entonces ya en esta aplicación, si ustedes tuvieran un set de datos que les dieran una matriz de datos y ustedes quieren encontrar cuáles serían los valores en esa interpolación,
ya saben qué aplicar, ¿verdad? Qué comando. Supongamos que ustedes tuvieran una lámina, por ejemplo, en transferencia de calor, y la lámina esté aislada por un lado y tuviera un lado frío y un lado caliente, y ustedes quieren ver el perfil de temperatura, pero solo toman las mediciones en 9 puntos de la lámina, digamos, ¿verdad? En los extremos, los centros de los lados y un punto central, y ustedes quieren mejorar y ustedes lo grafican en 3D, pero solo tendrían poca información, y ustedes quieren mejorar cómo se vería ese gráfico, ¿verdad? Entonces ustedes pueden interpolar, ya sea lineal o cúbico, y crean una malla de más puntos, y eso les mejora la gráfica. Entonces vamos a hacer algo parecido acá. Ahora lo que hacemos es, ustedes les sugiero que siempre ocupen este comando mesh grid para las variables de X y Y. Entonces nosotros, en vez de interpolar en 5.5 y 4.5, vamos a generar más puntos desde 1 a 10, pero ahora de 0.1 en 0.1. Entonces, en vez de que vaya de 1 en 1, va a ir de punto 1 en punto 1. O sea que vamos a mejorar esa malla 10 veces. Y ahora le vamos a decir que Z y las nuevas Z va a ser la interpolación de los vectores que tenemos inicialmente, y le colocamos los dos vectores de X y Y para todos los puntos que queremos interpolar en esa matriz. Ahora va a mejorar. Y le decimos que vamos a probar con lineal primero. Y aquí vamos a graficar en la figura 4. Entonces miren lo que pasaría. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Tenemos muchos más puntos, pero como la interpolación es lineal, entonces no deja de verse todavía. Está muy parecida a la anterior. ¿Qué pasaría si ahora le damos cúbica? Ven, ahora sí tendríamos una gráfica suavizada y a como es realmente. Miren, muchísimo mejor con la interpolación cúbica, chicos. Entonces aquí tenemos, este también es un ejemplo interesante. Recuerden que este es seno de X más coseno de Y. Entonces nos da este tipo de gráfica también. Yo lo quería utilizar este ejemplo para que se vea cómo la mejora de la aproximación lineal a la cúbica. Esto se le puede quitar acá, le podemos dar edición para quitar las líneas negras y ver un poco mejor. Entonces acá nos manda las propiedades del gráfico y ahí uno puede editar. Okay, entonces vamos a ver, ahí nos está diciendo color del ninguno. Si le damos en ninguno nos muestra así, ¿verdad? Se le puede poner algún otro interpolación. Si se fijan, este está interesante. Pero aquí está flat, que es como estaba lineal, y este interpolado, que es mucho mejor. Aquí vamos a ver, ahí lastimosamente creo que el giro, no sé qué se me hizo, pero pueden ver que se ve bastante bien esa gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejora con el caso de la interpolación? Vamos a poner ahí el mapa de colores. Todo esto ahora se puede hacer. Rotate 3D on. Ahora sí, ya activé la propiedad y miren qué bonito quedó. Mucho mejor a como lo teníamos con la interpolación lineal. Entonces ya ven cuántas aplicaciones tiene. No solo para, si tuviéramos una gráfica con pocos puntos, podemos hacer interpolación para encontrar todos los puntos intermedios de este comportamiento, ¿verdad? Siendo la curvatura de la gráfica. Muchas veces, supongamos que estos fueran datos de una reacción química para dos variables que estén monitoreando, la temperatura
y qué sé yo, concentración o pH, temperatura y pH, y estoy midiendo la concentración en Z. Y yo, tal vez por lo difícil del experimento, solo puedo tomar unos 10 puntos a lo sumo, ¿verdad? O 9 puntos de repente, qué sé yo. Entonces, si el dinero, todo eso, el tiempo y todo eso es un factor importante, pero yo puedo predecir cuál sería el comportamiento, ¿verdad?, intermedio, como que si en vez de 10 puntos hubiera tomado 100 puntos, por ejemplo, y mejorar y suavizar eso. Entonces, esa es una gran bondad que nos ofrece la interpolación. ¿Qué les ha parecido esta técnica, ¿verdad? Hasta el momento muy interesante, ¿verdad? Espero que les haya gustado estos dos comandos, interp 1 e interp 2, y con eso pueden hacer cualquier interpolación, ¿verdad? Que cualquier problema de interpolación, si de hecho lo más característico es hacer una interpolación lineal con 2 puntos, entonces, y solo se aplica aquella ecuación de la interpolación, pero en estos casos MATLAB nos ofrece muchas más posibilidades. Vamos a ver ahora, esto aquí cerraríamos con interpolación. Ya pues expliqué cómo utilizar estos dos comandos. Vamos ahora a regresión. Y para regresión yo les traigo acá un folletito que se llama Problemas aplicados a la ingeniería química. Ok, entonces en este folletito hay varios tipos de problemas y aquí está casos de regresiones lineales múltiples, y quiero aplicar esto para que nosotros veamos cómo hacer estos casos de regresión. Quiero ver acá si hay primero en una dimensión. Ok, esta me interesa. Entonces todos son aplicados a ingeniería química. Creo que por aquí hay. Ok, qué bueno. Entonces yo les voy a subir también ese video de cómo alguien explica de manera muy sencilla, con términos, ¿verdad?, bastante sencillos, cómo hacen para mejorar todo eso de la calidad de videos y de imágenes. Ok, con interpolación. Entonces tenemos este ejemplo. Aquí hay dos variables, presión de vapor y temperatura. Esta ecuación ya la hemos estudiado antes, que es la expresión de Antoine, o la ecuación de Antoine, para estimar la presión de vapor de un componente puro a partir de su temperatura. Tenemos acá tres parámetros, A, B y C. Entonces, nosotros no vamos a linearizar porque MATLAB ya nos ofrece esa bondad para poderlo hacer, la regresión. Entonces nos pide que encontremos los parámetros A, B y C. Miren, acá lo que suele suceder en regresión es que nos dan los datos de las variables, temperatura y presión en este caso, y nosotros queremos ajustar este modelo a este comportamiento y encontrar los parámetros. Lo que importa bastante en regresión es encontrar esos parámetros, porque y qué tanto se ajusta a ese modelo que estoy explicando. Entonces sabemos de que este es uno de los mejores modelos. De hecho es el que se implementa por excelencia para representar el comportamiento líquido-vapor de un componente puro. Nosotros vamos entonces a utilizar estos datos de ahí. Creo que lo tengo aquí dentro de datos. Y ahora vamos a crear un programita que se llame, acá lo tengo, este ejemplo de regresión número 3, son 20 datos lo que tenemos. Entonces vamos a crear un programita para estudiar regresión para una variable. Ya saben pues que cuando hablamos de una variable es que y es solamente en función de x. Entonces siempre recuerden, es conveniente poner y acá el ejemplo que tenemos es el de ejemplo regresión no lineal 3 del folleto
ingeniería química. Yo les puedo poner en la descripción todo esto, programitas, lo que estamos haciendo en MATLAB y también el PDF donde estamos tomando estos ejemplos. Ok, entonces vamos a poner, a mí me gusta copiar y ponerle la variable de datos a los puntos que tenemos acá. Entonces podemos copiarlos así, todos los datos que tenemos en Excel y los pegamos acá en MATLAB. Acá cerramos con corchete y le ponemos punto y coma y ya tendríamos todos nuestros datos. De hecho, la primera columna no es necesaria porque solo son los puntos. Entonces vamos a quitarla. Le vamos a copiar solamente estas dos columnas. Punto y coma. Ok, y ahora le decimos, ¿verdad?, que la temperatura es igual. Vamos a hacer algo también. A veces a uno se le olvida. Miren cuántas variables tengo en el espacio de trabajo y estas me pueden interferir con los futuros programas. Yo les sugiero que de vez en cuando ya cambian a otro programa, utilicen clear para borrar eso. Claro, esto no hay que meterlo en cualquier programa porque a veces si este programa depende de otro, al borrarlo ya los datos previos de los cálculos ya no los voy a tener disponibles y me va a dar errores. Entonces en este caso sí, porque estoy haciendo programitas sencillos. Entonces acá le vamos a decir que la temperatura es de la matriz datos, la primera columna. Entonces todas las filas, primera columna. Y la variable de presión va a ser de la matriz datos, la segunda columna. Recuerden que el primer índice es para filas y el segundo es para las columnas. Aquí le digo primera columna, toda la fila. O sea, extraigo solo la primera columna. Este sirve como un comodín ahí, los dos puntos. Y la presión sería la segunda columna de los datos. Al hacer eso, ya se carga la presión y la temperatura y tienen 20. Es la misma dimensión, una sola columna y la misma dimensión, los 20 datos. Recuerden lo importante, graficar los datos a ver cuál es su comportamiento. Vamos a graficarlo y miren, tiene un comportamiento exponencial, que por eso es el modelo que se ajusta y explica muy bien el modelo de Antoine, porque tiene un comportamiento, aunque esté elevado a la 10, ¿verdad? Acá sí sigue un comportamiento exponencial, base 10 en este caso. Entonces está listo, ya tenemos la presión y tenemos la temperatura. Ahora vamos a utilizar el toolbox, uno de los toolbox más importantes y el mejor, el toolbox diseñado en MATLAB para hacer regresión. Se llama, escribiendo la palabra CFTool, que eso viene de Curve Fitting Toolbox. Lo vamos a escribir acá. O herramienta de ajuste de curvas. Le damos Enter. Y se nos va a abrir una interfaz. Ahora les voy a explicar cómo se utiliza esta interfaz. Entonces acá si quisiéramos ponerle un nombre al ajuste, esto no es necesario, ¿verdad? Le vamos a poner un nombre solo para que lo tenga. Y aquí nos pide cuáles son los datos para X. Recuerden que en X es la temperatura y en Y es la presión. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el modelo que me está dando el ejemplo, X es la temperatura y la presión depende de la temperatura. Entonces miren acá qué interesante, aquí nos muestra la gráfica. Él por defecto escoge polinomial de grado 1. ¿Qué pasaría si la ajustamos a un polinomio de orden 2? Podemos ver ahí en tiempo casi real, ¿verdad? Cómo se va ajustando, pero obviamente el modelo no es de un polinomio. Ya estamos viendo que el modelo es exponencial. Ahí de orden 3 para esta cantidad de datos, curiosamente tiene un ajuste muy bueno. Es decir, que yo casi lo puedo explicar con un polinomio de grado 3. Todos estos datos perfectamente tienen un R cuadrado de prácticamente 1. Entonces también con un polinomio de orden 3 para esta cantidad de datos podría explicarlo. Pero el modelo que queremos implementar es un modelo exponencial.
Y aquí les voy a enseñar dónde es que MATLAB supera a Excel. Con Excel solo tenemos un tipo de modelo exponencial y son solo los predefinidos que está. Pero acá, se fijan en exponencial, aquí me dice el número de términos. Ven que no se ajusta todavía muy bien y está tomando una exponencial natural. Aquí, aunque le pusiéramos dos términos, todavía el ajuste no es tan bueno. Pero esto MATLAB solo lo trae por defecto. Nosotros, digamos, donde está la capacidad, la potencia de esta herramienta está en Custom Equation. Acá nosotros especificamos con exactitud el modelo que nosotros queremos. Vamos a borrar ese modelo que tenemos ahí y vamos a copiar el modelo que nos está dando. Miren qué gran ventaja es esto. Vamos a cerrar esto de acá para tenerlo a ambos lados, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces vamos a ponerlo por acá y aquí tenemos nuestro modelo. Aquí yo tengo temperatura, presión, por lo tanto Y, acuérdense que es presión, y X temperatura. Si no lo modificamos, si aquí dejamos la X, tenemos que meter X aquí en el modelo. Entonces miren que aquí está lo que está después del igual. Ok, ya la presión está aquí, es lo que vamos a poner después del igual. Entonces aquí tendríamos 10 elevado a la, abrimos paréntesis, A mayúscula más B dividido entre, abrimos paréntesis, la temperatura más C. Ahí está, lo copiamos tal cual. Entonces aquí ya colocamos nuestro modelo. Él hace una aproximación burda inicial y por eso nos muestra este problemita de acá, pero no se preocupen que eso se puede corregir. Entonces venimos aquí y donde dice Fit Options, opciones de ajuste, buscamos aquí los valores, ¿verdad? Cómo mejorarlo. Entonces hay que fijarse en qué límite tiene cada uno. Acá todos lo tiene de menos infinito a infinito. Y A, por ejemplo, creo que es conveniente que no tome valores negativos. Vamos a ver si a B tampoco. Entonces esto depende mucho de los valores iniciales. Vemos que todavía no se nos ajusta. Vamos a darle otro valor por ahí. Tal vez los valores que requiero son mayores. Acá no logro encontrar. Vamos a dejarle los valores de menos infinito. Entonces vamos aquí el problema está ahora en que tenemos que buscar los coeficientes. Entonces si se fijan, estos coeficientes no me están dando buen resultado. A veces esto depende bastante de eso, de prueba y error. Entonces tal vez teniendo una idea, dice bueno, 5 menos 1000 y pico. Entonces vamos a buscar, le vamos a dar un valor de 10. B en este caso es negativo, entonces vamos a probar con menos 10. Y C creo que es positivo. Vamos a ponerle menos 1000. A ver. Dice que se encontró un valor infinito ahí. Y no se puede continuar. Okay. Entonces le vamos a dejar que A sea positivo, que B sea negativo. A veces esto es muy dependiente de los valores iniciales. Según esto, 5 menos 1500 y 400. Entonces le vamos a dejar a ver 200 por ahí. Ya me fui del... Ok, ahora sí encontró el ajuste. Entonces este es un caso muy particular, chicos, que bueno, depende mucho, ¿verdad?, de los valores iniciales. Entonces acá ya encontró, convergió R cuadrado 1, entonces ajuste perfecto para ambos. Y aquí tenemos los valores 5.288 menos 1619 y 436.8. Esos serían los parámetros. Entonces acá escribimos, ¿verdad? Se ajustó el modelo.
Y este modelo lo tenemos acá. Presión va a ser igual con CF Tool los siguientes valores, y aquí los podemos copiar. Nos da el intervalo de confianza de cada uno de los valores. Si se fijan, si da un intervalo que es prácticamente casi el mismo, significa, o muy cercano, significa que tenemos muy buen ajuste, y el R cuadrado es 1. ¿Ok? Es perfecto pues el ajuste que se logró. Y vamos a quitar esto de acá, los intervalos de confianza, y ya tendríamos nuestros valores acá. ¿Cómo podemos hacer si se nos complica la regresión, como me estaba pasando a mí, que los valores iniciales no tengo idea de por dónde? Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos llamarle, le vamos a llamar logaritmo de P a la variable que le sacamos logaritmo. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos 10 elevado a la esto, entonces le pueden sacar logaritmo base 10 a la presión para que aquí solo les quede una función racional. Entonces, como está acá, miren, logaritmo base 10. De esta manera puede que MATLAB no tenga tantas dificultades porque tenemos un 10 elevado a la algo, entonces eso no puede dificultar. Entonces vamos a ir y le decimos que logaritmo base 10 de la presión, este es log P. Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Cómo se vería esto? Vamos a graficar temperatura versus logaritmo de la presión. Ven, tiene otro comportamiento, y acá tiene ya está como linealizado. Entonces vamos ahora, abrimos nuevamente CF Tool, tengo ya la sesión. Entonces le voy a decir que en vez de presión sea el logaritmo de la presión, que es lo que teníamos acá. En vez de este modelo 10 a la tanto, solo ponemos la expresión que teníamos. Ok, A más B sobre T más C. Entonces ahora hay que darle distintos valores. Le vamos a poner valor negativo, que A sea mayor que 0, que B sea negativo, y vamos a darle un valor a C. Dice que C debe ser negativo o estar más o menos negativo, entonces no, aparentemente no. Si le diéramos 0, 0 y 0, se encuentra un valor indeterminado. Entonces son igual, ya estamos viendo que aunque lo hayamos linealizado, hay que hacer algo de prueba y error, chicos, siempre. Esto a veces depende mucho de eso. Entonces tendríamos que tener una idea de más o menos por dónde andan los coeficientes para que converjan, sobre todo en algunos de estos casos, ¿verdad? Recuerden que B andaba mayor que menos 1000. Por ahí está. Entonces son cosas de prueba y error, de darle. Este es un caso particular. Me da los mismos coeficientes, obviamente, porque no he modificado. La ecuación la modifiqué, pero le saqué el logaritmo a la presión, entonces tengo la misma ecuación esencialmente. Entonces me da los mismos coeficientes. Okay, entonces la gran ventaja que ofrece en este caso MATLAB es que puedes meter la ecuación tal cual, aunque el modelo no lo tenga. Por ejemplo, ahí no lo tiene por defecto, pero aquí la puedes introducir tal cual. Entonces esto ha sido para una sola variable. Igual podemos, si se fijan, aquí aparece z, entonces podemos hacer ajustes para más de una variable. Vamos a limpiar la pantalla. Quiero que ustedes observen cómo se vería. Vamos con las primeras variables que teníamos. Acá tenemos la regresión, lo que habíamos hecho.
escribí mal, disculpen. Entonces vamos a ver si para X, para Y y para Z. Aquí están, miren, tenemos los puntos. Supongamos que solo tenemos los puntos. Miren esta nube de puntos que tenemos acá, ¿ok? En 3 dimensiones, y queremos hacer un ajuste de una ecuación. Si quisiéramos ajustarle un plano, el ajuste es malísimo. Ahí tenemos los puntos. Si nosotros conocemos, por ejemplo, lo queremos hacer para orden 2 en X y orden 1 en Y, orden 2 en Y, ahí puede ir mejorando, ¿verdad? Un polinomio de orden 3 en X y de segundo orden en Y. Entonces son todos esos detalles. Pero como sabemos, miren cuántos coeficientes se me hacen, porque aquí está el coeficiente lineal, el que depende de X, el que depende de Y, el que de X al cuadrado, el de Y al cuadrado, el de X por Y, el de XY cuadrado y el de Y al cubo y todo eso, ¿verdad? Entonces le vamos a dar ecuación a la medida. Acuérdense que era seno de X más coseno de Y. Claro, me pide que le ponga un coeficiente. A por seno de X, le puedo poner B por bueno, él trata ahí de buscarlo. Vamos a ver cuál puede ser el detalle. Aquí tengo seno y coseno. Sí, él tiene un R cuadrado, en este caso ahorita lo está sacando muy malo. Esto depende mucho también de los valores iniciales. Le vamos a quitar que sean positivos todos. Aunque bueno, ese es el modelo que debería seguir, aunque probemos un poquito ahora, pero no lo está alcanzando. Pero no importa mucho, esto es solo para explicarles cómo más o menos agarra el ajuste en 3 dimensiones. Yo les traigo un ejemplo particular para eso. Si se fijan aquí, lo interesante es que también tiene método interpolante, lineal, cúbico. Lineal era como se veía antes y cúbico es lo que hicimos para que se suavizara mejor. Si se fijan, todos los puntos caen prácticamente, están justo sobre la curva. Este le llama biarmónico. Parece que lo que hace es crea más mejora, ¿verdad? El ajuste hacia más allá de los puntos, como que extrapola un poco más. Y esta spline, casi la diferencia no se observa mucho, pero spline es para mí que es el que da el mejor ajuste, porque es un ajuste muy inteligente que suaviza lo mejor posible. Ok, entonces miren lo que pasaría con el vecino más cercano. Por eso les dije que este no es muy bueno, porque este pareciera Minecraft, ¿verdad? Como lo hace Minecraft. No sé si han visto ese juego. Lo que hace el vecino más cercano es que todos los puntos que están cerca del punto que nosotros queremos interpolar son iguales, lo iguala. Entonces por eso vemos estos planos ahí cerca del punto, y todos los que siguen cercanos, los 9 puntos o los puntitos más cercanos a él, las 9 celdas más cercanas, la iguala a ese mismo valor, y por eso ustedes lo ven así como que fuera, ¿verdad?, plano. Por eso la interpolación del vecino más cercano es como que fuera una interpolación de orden 0, que de hecho es peor que la lineal, pero puede tener sus aplicaciones. Ok, como por ejemplo los juegos como Minecraft y los programas que son así más minimalistas. Entonces aquí, si le ponemos lineal, lo que hace es que prácticamente crea un plano entre cada 4 puntos, los une, pero ya ven lo que pasa con el vecino más cercano. Bueno, entonces todo tiene su aplicación, no es que esta no sirva del todo, pues tiene aplicaciones en ciertos campos.
Pero acá en el mismo toolbox de regresión pueden ver esto. Claro, acá solo les dice, solo les muestra la gráfica, la interpolación, pero no les da los valores en sí. Pero acá sí lo que podemos hacer es ajustarlo a un coeficiente. Ah, ya vi cuál es el error, mi error, chicos. Aquí yo le puse datos para X, X, datos para Y, X también. Entonces es ahí donde tenía mi problema. X, Y y Z. Bueno, entonces igual ahí falta probar, porque lo que estoy encaramando son coeficientes que se lo agregué por agregar para que hiciera más o menos un ajuste de regresión. Aún así no lo está haciendo tan bien. Puede ser, quién sabe si es por algún error de la definición. Ahora sí, miren que hizo el ajuste perfecto. Entonces puede verse a que lo tenía al revés, de hecho. Coseno de X más seno de Y en este caso tiene el ajuste perfecto, ajusta todos los datos, que era lo que yo quería lograr. Y los coeficientes son 1 y 1 porque esto era lo que yo tenía inicialmente, solo coseno de X más seno de Y. Entonces, ven de que lo que hace el toolbox es muy bueno. Pueden tener datos en 3 dimensiones obtenidos de experimentos o lo que sea, y ustedes pueden ponerle un modelo matemático para determinar cuáles son los coeficientes que explican, no solo para 2 dimensiones, sino para 3 dimensiones. Algo muy bueno. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora para 3 dimensiones. Veamos el siguiente ejemplo que está por acá. Miren que aquí hay casos muy interesantes. Transmisión de calor en una tubería. Aquí dice que una correlación muy utilizada es la tubería Forsyth-Derry-Tate, que es esta que está acá, donde el número de Nusselt depende del número de Reynolds y el número de Prandtl son números adimensionales. Entonces nos está pidiendo que nosotros encontremos los parámetros A, B y C que serían aplicados para este ejemplo. Entonces ya tenemos la correlación sugerida. Si se fijan, este es como que fuera Z, este Reynolds sería X y Prandtl sería Y. Esto lo van a ver en fenómeno de transporte ustedes, estos números adimensionales. Entonces ese ejemplo es el que está acá. Si se fijan ahora, no solo tenemos 2 variables, tenemos 3 variables, y eso es lo que les quiero explicar, cómo se hace una regresión de 3 variables en MATLAB. Claro, aquí me fui un poco prematuro porque escribí el CFTool. Vamos a hacerlo ahora, la regresión para 3 variables. Entonces ahora mis datos, veamos los datos, y le decimos ahora que Reynolds será el primer número, va a ser igual a datos, toda la fila, primera columna. El segundo número era el número de Prandtl, va a ser igual a datos, segunda columna. Y el último era el número de Nusselt, sería datos, tercera columna. Entonces vamos a ajustar con CFTool al modelo. Nusselt es igual a por Reynolds a la B por Prandtl a la C. Si no me equivoco, vamos a buscarlo acá. Sí, A por Reynolds a la B por Prandtl a la C. Le vamos a poner entre paréntesis estos dos. Y ahora que corremos estos datos, ahora sí escribimos CFTool. ¿Y qué haríamos nosotros? Ajuste de Nusselt, digamos. Creo que es con doble S. Vamos a respetar que es un apellido. Entonces aquí ponemos que para otro detalle, tenemos todo este montón de datos acá. Vamos a limpiar.
Vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa y vamos a ejecutar el CF Tool. Ahora sí ya tenemos lo que queremos, solo Nusselt, Prandtl y Reynolds. Recordemos, Reynolds era X, Prandtl era Y. Y para Z tendríamos Nusselt. Entonces aquí están nuestros datos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle en Custom Equation, acá. Y aquí vamos a meter, aquí recuerden, es Nusselt en función de Reynolds y Prandtl. Entonces aquí pondríamos nuestro modelo que era A por Reynolds a la B multiplicado por Prandtl a la C. Se supone que este modelo tiene que... ahora sí. Entonces, aquí tendríamos que ver los coeficientes. De nuevo es una regresión no lineal, múltiple, entonces tenemos que analizar qué puede suceder. Según esto, ¿verdad? A ver si hay una sugerencia de qué valores da. Puntos andan entre 0 y 1 andan. Ok, entonces vamos a buscarlo por acá. Entonces estos números deben estar entre 0 y 1, por lo tanto le vamos a quitar la acotación a menos infinito y le vamos a ir tratando de probar valores, ¿verdad? Y nos fijamos que el R cuadrado es 0.99, entonces está muy bueno. O sea, ya de por sí, aunque aquí la gráfica se la muestre parcial, chicos, pero ahí si ya con tener este R cuadrado está bastante bien. Permítanme un momento. Entonces el R cuadrado acá, ¿verdad? Es un buen valor. Yo les sugiero que tal vez sigan probando un poquito a ver qué va sucediendo, porque esto a veces es temperamental. Aquí dice que el valor de A debe ser punto 1 por ahí. Si se fijan, yo lo cambio y él converge siempre el mismo valor. Entonces ya con eso, ¿verdad? R cuadrado 0.9951. El R cuadrado ajustado, ya tendríamos los parámetros que nosotros queremos, los copiamos y nos vamos por acá a MATLAB y ya reportamos, ¿verdad? Ajustándolo a este modelo, el resultado es A vale tanto, B vale tanto y C vale tanto. Entonces lo tendríamos listo. Así se hace una regresión para 3 variables, y aquí hay muchos más ejemplos, chicos, que ustedes pueden revisar. Aquí hay para múltiples variables, aquí hay 5 columnas, por eso este es un poco más complejo. Este fue el que hicimos de Antoine. Miren, aquí está el ajuste. Este es de la capacidad calorífica del propano. Aquí son solo 2 variables. ¿Cómo sacamos los parámetros? El CP es la variable dependiente y la temperatura es la independiente. Entonces aquí sacaríamos el A sub 0, A1, A2 y A3 para esto. Aquí está más o menos cómo se ve según el polinomio, ¿verdad? Del ajuste, y otros muchos más ejemplos ahí interesantes. Entonces también se lo tienen ustedes, se los voy a subir en la descripción también para el resto. Y creo que con eso ahora ya cubrimos bastante bien lo que es interpolación y regresión, tanto para una dimensión como para 2 dimensiones. Entonces espero que también este toolbox de ajuste de curvas les haya gustado y que ustedes vean de que se puede aplicar para cualquier modelo matemático que nosotros coloquemos ahí. ¿Ok? Entonces espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión para derivada numérica e integración numérica.